Un corazón firme para Dios. ¿Por qué para Dios? Dice el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 27. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y a veces hay situaciones donde nosotros tenemos propósitos que son individuales. A veces nosotros creemos que nuestro propósito, nuestro destino puede ser y que tener un buen trabajo, ir bien en la escuela. Pero en este caso, este texto marca un propósito que todos tenemos en común. Entonces, ese propósito es que nosotros amemos a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Entonces, por eso le puse ese título a la enseñanza. Un corazón firme para Dios. ¿Y por qué para Dios? Por eso, porque nosotros tenemos que tener ese propósito en común. Tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. El punto número 1, ¿qué es un corazón firme? Un corazón firme es un corazón que tiene buenos cimientos, un corazón que tiene cualidades que son estables, que tiene un corazón firme, tiene también una voluntad inquebrantable. Un corazón firme tiene también seguridad. Un corazón firme tiene rendición total a Dios. Y eso es una de las cosas. Y en este punto, en rendición total a Dios, es importante que nosotros tengamos en nuestra vida ese concepto, que para que nosotros tengamos un corazón firme, nosotros tenemos que tener total rendición a nuestro Padre, tenemos que tener total rendición a Dios. Y otra cosa es tener una identidad definida. La prédica de Lior me gustó muchísimo, a pesar de que él dice que no estuvo, no sé, tan en fuego, tan sobrenatural. Entonces, a mí de verdad me gustó mucho porque eso es una de las cosas que forman parte de un corazón firme, tener una identidad definida. Cuando nosotros tenemos una identidad definida, que estamos conscientes de quiénes somos, de lo que Dios es en nosotros, teniendo esa identidad definida, eso forma parte también de ese corazón firme. Otra cosa es un corazón que tiene amor y lo manifiesta. Un corazón firme también es un corazón que ama, un corazón que manifiesta ese amor. No solamente se queda con ese amor que es Dios, porque si nosotros decimos, yo tengo a Dios en mi corazón y Dios es amor, si nosotros no manifestamos con nuestro prójimo o con los estudiantes en la escuela, en nuestra casa de luz, si nosotros decimos que tenemos amor y que nosotros vamos a esa casa de luz o a cualquier lugar que nosotros vayamos y nosotros no manifestamos el amor, verdaderamente deberíamos preguntarnos si de verdad tenemos un corazón firme. Entonces, esa es otra de las cosas. Un corazón lleno de la palabra de Dios. Ese es otro punto que llena que abarca lo que es un corazón firme. Nosotros debemos tener un corazón que esté lleno de la palabra. Y yo creo que una de las cosas es que quizás a veces nos dé pereza o que no queremos, o que las situaciones que vivimos a diario, por ejemplo los que trabajan, o que si tuviste mucha tarea de la escuela, es importante que apartemos un tiempo
que tengamos un tiempo apartado para el Señor, más allá de nuestras responsabilidades. Dios siempre nos va a dar un espacio para que nosotros escudriñemos la palabra, para que escudriñemos la Escritura, y ese es otro punto que a nosotros nos va a dar firmeza en el corazón. Entonces, a veces invertimos nuestro tiempo en una serie, en visitar a un amigo, en salir a comer, X cosas, y a veces nos descuidamos. Entonces, si nosotros nos descuidamos, no estamos teniendo un corazón firme. Otra de las cosas es un corazón lleno del Espíritu Santo. Esa es otra de las cosas que abarca lo que es tener un corazón firme. Para nosotros tener un corazón firme, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y estar llenos del Espíritu Santo, para estar llenos del Espíritu Santo, necesitamos buscar la dirección de Dios, necesitamos buscar de su presencia. Si nosotros no buscamos eso, nosotros no vamos a ser llenos del Espíritu Santo, porque en realidad no le estamos demostrando a Dios que nosotros lo amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Entonces, si nosotros no buscamos a Dios, no buscamos de su presencia, no buscamos de su rostro, no vamos a tener ninguna llenura del Espíritu Santo. Entonces, es importante que nosotros escudriñemos, que nosotros busquemos de ese tiempo especial pasándolo con Dios para que podamos ser llenos del Espíritu Santo. El punto número 2, ¿por qué necesito afirmar mi corazón? Y le voy a pedir a audiovisuales Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Dice así: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por del error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Y hay una de las cosas que marca este texto, este versículo, y como decía el punto, ¿por qué necesito afirmar mi corazón? Y una de las cosas que nosotros necesitamos guardar esa firmeza es para no ser arrastrados por el error de los inicuos y que nuestra firmeza no caiga. Para los que no saben, una persona inicua es una persona que no es justa, es una persona que solo piensa en maldad, que solo tiene maldad en su corazón, una persona injusta. Entonces eso es lo que significa inicuo. Y como lo marca el texto, nosotros necesitamos afirmar nuestro corazón para que nuestra firmeza no caiga. Entonces, no podemos darnos el lujo de permitirnos descuidar esa firmeza. Debemos tener, el texto dice, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Ese guardaos es una orden. Nosotros tenemos que guardar esa firmeza. O sea, si nosotros no guardamos esa firmeza, nosotros no vamos a tener un corazón firme. Hay otra de las cosas, es que no sea que arrastrados por el error de los inicuos.
Y es que, y aquí hay una cosa que nosotros a veces hacemos mucho. En este texto marca de que nosotros por el error de otros podemos caer. Quizás alguien te hizo una invitación a un lugar que no tenías que ir. Quizás alguien tenías culto en la iglesia y te invitaron al cine, qué sé yo, que no es pecado ir al cine, ¿no? Pero yo creo que con un corazón firme y si tú tienes una visión, tú tienes un plan de acuerdo al caminar en las cosas de Dios, yo creo que ya el ir al cine sería algo secundario. Entonces, a veces le echamos la culpa a otras personas porque nos pasa de que nos dejamos arrastrar por eso, como lo dice el texto. A veces nos dejamos arrastrar por ese tipo de cosas. Y pueden haber muchas situaciones más. Otra de las cosas que menciona el texto, al final dice: no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Este texto hace referencia de que dice vuestra firmeza. Entonces, ¿de quién es la firmeza? Mía. Si yo no cuido esa firmeza, yo voy a caer. No importa que tal vez me arrastre la maldad, me arrastre una mala invitación, me arrastre, qué sé yo, los deseos carnales, los deseos del mundo, las borracheras, qué sé yo. Pero no podemos vivir todo el tiempo achacándole las culpas a otros de que por esa persona o porque me hicieron esto, por eso yo caí. Sino que la Biblia dice que es vuestra firmeza, así que nosotros tenemos que cuidarla, nosotros tenemos que guardarla también. Porque así como a veces puede ser que caímos porque alguien nos incitó a pecar y en ese momento estábamos débiles y caímos, también nosotros tenemos la responsabilidad y la decisión de, valga la redundancia, para decidir tomar cuál es la decisión correcta que yo puedo tomar. Uno de los errores más comunes, y de eso me di cuenta esta semana, se los digo como testimonio, como consejo. Yo sé que esto le va a servir para que lo practique en su vida. Desde el momento en que el líder me dijo, te toca predicar, y yo, bueno, está bien. Yo pasé casi toda la semana, día, noche, mi corazón como, no es que no tenía paz, sino que es como un deseo mayor por buscar las cosas de Dios. O sea, el líder me dijo, te toca predicar el viernes. Entonces, nosotros buscamos a Dios toda la semana. Me toca predicar. ¿Qué le voy a decir yo a esos jóvenes? Tengo que orar, tengo que buscar. Y cuando nosotros no estamos firmes, a veces no lo hacemos de esa manera. A veces nos engañamos nosotros mismos porque el líder me dijo que me tocaba. Pero después que pase el viernes, ¿qué voy a hacer yo en la semana? Voy a seguir buscando a Dios con esa misma pasión. Voy a seguir buscando a Dios de esa misma manera. Entonces, a veces nos enfrascamos de que solamente buscamos a Dios porque nos toca servir. Me toca hacer cámara en audiovisuales. Entonces tengo que llegar al culto antes de la hora para orar.
voy a orar en mi casa. Estoy aquí, me toca predicar, voy a buscar un mensaje. Pero si en nuestra intimidad, que estamos en nuestra casa, tomáramos esas mismas decisiones en el transcurrir de la semana, no porque el líder nos diga te toca predicar, no porque alguien nos diga te toca servir, no porque alguien me dijo ayúdame con esto, y es muy fácil ser cristiano solamente en la iglesia, es muy fácil solamente estar quizás aparentando que estás firme, pero realmente no estás firme. Porque si solamente te preparas una semana porque te tocaba dar un servicio a Dios, pero entonces, ¿qué haces después? ¿Qué haces después cuando ya culminaste con ese servicio que te tocaba dar? Entonces, esa es otra de las cosas que por las cuales nosotros necesitamos un corazón firme para no cometer ese tipo de errores. Y eso fue algo que de verdad bendijo mi vida, porque no porque yo no ore, porque yo cuando me levanto oro, pero hablo de esa misma intensidad. O sea, eso fue lo que más yo siento que Dios me dio duro por ahí. Entonces, de verdad que eso bendice mucho mi vida. El punto número 3 dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo fallo y no estoy firme? Yo creo que estamos claros de que Dios es misericordioso, que tenemos ese Dios que nos ama mucho, de que más allá de los errores que a veces podamos cometer, Dios siempre va a estar ahí con su misericordia para amarnos, para no juzgarnos. Tenemos un Dios también que su gracia se manifiesta con nosotros. Quiero decirte que quizás tú, si cometiste un error, tú tienes, quizás tu corazón se sienta de que cayó y bueno, te sientes, no sé, el más pecador de todo. Tu corazón, bueno, perdió la firmeza, te caíste, pero bueno, tenemos ese Dios que es misericordioso, tenemos un Dios que nos comparte al Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es quien nos instruye, quien nos redarguye, quien nos ayuda a que nuestra vida sea edificada, de que nosotros podamos darnos cuenta de los errores que estamos cometiendo, y es el Espíritu Santo el que siempre nos ayuda. Bueno, el texto que dice que les quería compartir, se lo voy a parafrasear. Está en el libro de Éxodo, y es cuando Moisés estaba batallando, estaba en una de sus batallas contra, si no mal recuerdo, se llamaba Amalek o algo así. Bueno, él estaba batallando con él, y dice la palabra que cuando Moisés bajaba sus brazos, la batalla se inclinaba a favor de su contrincante. Cuando Moisés levantaba sus manos, la batalla se inclinaba a favor de Moisés. Entonces,
Moisés estaba en esa lucha. Eso exactamente era. Y sucedía que cuando lavaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Pasa el otro, por favor. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Una de las cosas que Moisés obtenía cuando sus manos estaban arriba era firmeza. Y la batalla, como le decía ahorita, se inclinaba a su favor. Quizás a veces tú te sientas cansado, tú te sientas que tus debilidades te agobian, que tus luchas son muy fuertes y que estás perdiendo esa batalla y que tu batalla la está ganando el enemigo. A veces nos sentimos de esa manera, pero hay situaciones como Dios es en su misericordia, como le decía al principio, como Dios, la gracia de Dios también está con nosotros. Dios siempre va a poner a alguien, puede poner un familiar, puede poner un amigo, puede ser tu padre, puede ser el líder, puede ser papi, puede ser una persona que esté ahí a tu lado, como estaba Aarón y Hur, que te ayude, que levanten tus manos, que te ayude a ganar tu batalla. Quizás cuando tú fallaste, cuando tú caíste, tú te vas a sentir que no vas a tener fuerza. Pero a mí me gusta mucho este texto porque refleja de que cuando ya no tenemos fuerza, siempre Dios tiene a alguien ahí a nuestra mano. Dios nos conoce, Dios conoce nuestros corazones, nuestras intenciones, nuestras necesidades. Y si Dios tiene que enviar a alguien para ayudarte a que tu firmeza sea levantada, Dios lo puede hacer. Y yo estoy seguro de que Dios lo ha hecho en su vida. Entonces es algo que me gusta mucho de ese texto. Hay otra de las cosas que también a veces, bueno, así como Dios nos ayuda a levantarnos, nosotros tenemos que ser bastante responsables y no utilizar, por decirlo de esta manera, no utilizar las herramientas que Dios nos facilita, como son su gracia, su misericordia, esas cosas que Dios tiene y que Dios comparte con nosotros. No debemos utilizarlas lo voy a poner de esta manera, para hacer lo malo, para pecar deliberadamente o para fallar a propósito, que a veces creemos que porque tenemos gracia, que porque Dios es misericordioso, nosotros, bueno, yo voy a pecar y mañana me arrepiento, mañana voy para la iglesia, mañana voy a Jeff, allá está el líder hace una oración por nosotros a lo que finaliza el culto y ya, yo quedo santo otra vez. Entonces, hay cosas que no debemos hacerlas de esa manera. Si nosotros, está bien que Dios sea misericordioso, que nos comparta de su gracia, pero tengamos respeto por las cosas de Dios para mantener esa firmeza. Ahí una de las cosas
que como le decía hace rato, que no vivamos con apariencia de estar firme. A veces, imagínense imagínense que esto es un árbol. Imagínense que esta mesa es un árbol. Si ese árbol yo le pongo un fruto aquí, otro fruto aquí y otro fruto aquí, se ve bonito porque parece un árbol con fruto. Quizás esos frutos se pueden comer, pero la diferencia está en que yo los puse. Y lo llevo a tu vida. Si quizás tú ponte en el lugar de que tú eres el árbol y de que esos frutos están en ti. Quizás tú vienes un día a Jeff, un día al templo y bueno, tienes esos frutos. Hoy agarré un fruto, lo utilicé porque hoy serví, hoy me pusieron a orar enfrente y bueno, se me gastó un fruto. Hoy estaba en el tren y le pagué el pasaje a alguien. Ya utilicé 2 frutos. Y así sucesivamente. ¿Qué voy a hacer yo cuando esos frutos se me acaben? A veces podemos estar de que aparentando de que damos mucho fruto en la iglesia, pero realmente nosotros estamos llevando ese fruto afuera. O para llevarlo un poquito más allá, ¿qué voy a hacer yo para que ese fruto salga de mí, nazca de mí? Y no de que alguien lo puso. Porque yo puedo venir a Jeff y el líder da una palabra y yo, bueno, con esa palabra vivo 3 días. ¿Y después qué? Entonces no podemos vivir de esas apariencias, no podemos vivir de aparentar de que llevamos muchos frutos, pero realmente son frutos superficiales, por ponerlo de esta manera. Entonces necesitamos de que tengamos buenas bases, buenos cimientos, y yo creo que estamos en una iglesia donde la palabra es buena, donde podemos edificarnos, donde podemos estar firmes. Y el que no está firme es porque no quiere, simplemente. Entonces, no aparentemos de que de que podamos estar en santidad o de que podamos servir, sino que lo vivamos verdaderamente, que lo vivamos genuinamente, que guardemos, que nos libremos de toda apariencia. El cuarto punto, yo le puse, Dios nos necesita libres para estar firmes. Y vamos al libro de Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Siguiente. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Vamos a dejarlo hasta ahí.
Y una de las cosas que cuando, cuando Pedro, cuando Pedro vio a Jesús, los discípulos pensaron que era un fantasma. Pedro, el más atrevido, el más salido o el más aguerrido. Pedro, y que cuando ya vieron y que Jesús dice que no tuvieran miedo que él era, salió Pedro. Si eres tú, manda que yo vaya sobre ti. A lo que Jesús le respondió, le da una orden, ven. Y quiero hacer énfasis en esa parte donde Jesús le dice a Pedro, ven. Jesús lo manda a que caminara sobre él. Jesús lo estaba mandando a hacer algo. Jesús le estaba dando una orden. Y a veces nosotros, Dios nos manda a hacer algo. Dios nos envía a veces a algún sitio. Dios nos envía, en el caso de la Casa de Luz, que nos envía a San Joaquín, nos envía a Viejo Veranillo, a los Andes. Entonces, a veces Dios nos envía a lugares, nos envía a comunidades, nos envía con personas, nos envía a instituciones. Entonces, la mente del hermano Armando vuela tanto que en cualquier momento llegamos a la presidencia. Entonces, y eso es algo que a mí me impacta mucho, porque el texto dice que Pedro que dudó y por eso se hundió. Los discípulos tenían miedo. Entonces, yo quiero decirte en esta noche, joven, de que que no tengan ninguna duda cuando Jesús les dé una orden, y que tomen esa orden de Jesús como una oportunidad. Pedro, o sea, ¿quién puede decir que yo caminé sobre las aguas? Qué bonita oportunidad, más allá de que él se haya hundido, de que casi se estuviera ahogando ahí. Me imagino la felicidad de Pedro, aunque sea dio 3 pasos ahí, qué sé yo cuántos pasos dio, pero vivir ese momento, más allá de las dudas y del miedo que tenía, o sea, y lo llevó a nuestra vida. Si nosotros quizás a veces tenemos miedo, tenemos duda, demos también, así como él recibió la orden que le dio Jesús y la ejecutó, él caminó. Yo creo que si quizás sientes en tu corazón de algún deseo de que Dios te mandó a hacer algo, hazlo, da esos pasos. Así como Pedro, ¿saben qué es lo más importante de todo? De que Jesús estaba con él, y aunque él se hundió, aunque él casi se ahoga ahí, Jesús estaba con él, y Jesús regresó con él a la barca. Así que más allá de tus miedos, de tus dudas, Jesús siempre va a estar contigo. Jesús siempre va a estar encaminándote de vuelta con él. Entonces, eso es algo que de verdad me impacta mucho y bendice bastante mi vida. Nosotros, para seguir los pasos y caminar con Jesús, tenemos que renunciar a eso, tenemos que estar con un corazón libre para que nosotros podamos estar firmes en Dios, para que podamos estar firmes con nuestro corazón en Dios.
es necesario que nosotros renunciemos a, a esas dudas, a esas inseguridades, a esos temores, a los miedos, a la incredulidad. Entonces, una de la obra que hizo Pedro de caminar un poco sobre las aguas fue algo maravilloso. Y en ocasiones nosotros queremos que Dios nos use, queremos que yo quiero tocar un instrumento, yo quiero aprender a tocar guitarra, yo quiero predicar, o no sé, desde que yo llegué a la iglesia, desde que yo acepté al Señor en mi corazón, en mi vida, nunca me ha gustado estar sentado en una silla solamente, o sea, voy a la iglesia solamente a hacer qué. O sea, para estar solamente sentado en una silla, yo prefiero quedarme en mi casa viendo televisión. Porque a fin de cuentas, si tú vienes, estás sentado en una silla, te vas a tu casa, sigues viviendo tu misma vida, o quizás hasta peor. Entonces, es algo que nosotros, si queremos de verdad que Dios nos use, nosotros tenemos que guardar nuestro corazón y tener más firmeza. El punto número 5, y este es muy importante. ¿En dónde puedo encontrar esa firmeza? Y yo creo que la única forma, la única manera, no sé si usted tiene o conoce otra, pero la que a mí me gusta es con oración y es conectándonos con Dios. Porque si nosotros no nos conectamos con nuestro Creador, nunca vamos a encontrar esa firmeza, nunca la vamos a tener. Yo creo que es una de las cosas primordiales. Y les voy a poner como ejemplo la vida de Jesús. Les voy a poner como ejemplo la vida de Jesús. Jesús fue perseguido, fue tentado. Hay tantas cosas que podemos decir de Jesús, porque Jesús nos ha enseñado tanto. Pero hay una de las cosas que nosotros tenemos que hacer y es tener a Jesús como ejemplo. Si nosotros de verdad queremos encontrar esa firmeza, yo creo que lo mejor es que nosotros tengamos a Jesús como referencia, que tengamos a Jesús como ejemplo para que podamos encontrar esa firmeza. Hay una de las cosas de la vida de Jesús, y lo llevo a cuando Jesús fue tentado en el desierto. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el enemigo está bien, el enemigo lo tentó, pero hay algo que a mí me agrada mucho. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Jesús no vio su problema, Jesús no vio la tentación, Jesús no buscó luchar en contra del momento que él estaba pasando. Una de las cosas que hizo Jesús en su firmeza fue conectarse con el Padre.
le respondió con la palabra y así fue que venció al enemigo. Otra de las cosas es que Jesús también cuando iba a ser crucificado, Jesús fue perseguido, Jesús fue humillado, Jesús fue maltratado, fue crucificado sin tener culpa. Pero una de las cosas que hacía Jesús era ir al Padre. Jesús no iba a orar, Jesús no ponía su mirada en Señor, consúmelos a todos, envía un ángel y consúmelos a todos. Jesús, la actitud de Jesús frente a las adversidades, las persecuciones y las situaciones que estaba pasando, él seguía manteniéndose firme, buscando a quién, buscando al Padre. Su corazón lo conectaba siempre con el Padre. Y cuando Jesús vivía su vida y él se apartaba, a veces Jesús se iba de los discípulos, y se metía por allá en un monte a orar. Y entonces, ¿por qué el corazón de Jesús nunca perdió esa firmeza? ¿Por qué el corazón de Jesús nunca pecó, dice la Biblia? Porque él siempre se mantuvo en esa conexión con el Padre. Y es el único lugar donde nosotros podemos encontrar esa firmeza, en conectarnos con el Padre. Otra de las cosas y este es un poquito fuerte, la gente amaba mucho a Jesús, todavía algunos dicen que lo aman. Cuando Jesús era niño, yo creo que todos cuando vemos algún niño, algún bebé, nosotros, ay, qué lindo, qué bonito, y le hace cariñito y lo quieren cargar. O sea, cuando uno está niño, todo es muy bonito. Y así, bueno, cuando Jesús estaba niño, yo estoy seguro de que él lo cuidaban mucho, pues. Y cuando Jesús era adulto, la gente seguía amando a Jesús. Cuando Jesús hacía milagros, la gente seguía amando a Jesús. Porque la gente, dice la Biblia, que se maravillaba, le pedían, le llevaban los enfermos, las cosas. Pero hay una de las cosas que Jesús tenía en su firmeza, y era que Jesús lo aborrecieron. La palabra dice que lo aborrecieron y por esa causa lo crucificaron. Porque no por los milagros que hacía, no porque no era una mala persona, pero una de las cosas que hizo Jesús fue que los religiosos lo crucificaron porque él confesó una palabra para que la palabra se cumpliera. Él se hizo Dios. Entonces, ¿por qué se hizo Dios? Porque necesitaba que la palabra se cumpliese. Y una de las cosas por las que también lo aborrecen es porque Jesús estaba en contra de la fornicación. La lucha de Jesús no era por los milagros, no era por ser mala gente. La lucha de Jesús era porque él iba en contra de los religiosos, de los maestros de la ley, de que iba en contra de la borrachera, de las envidias, de la pornografía, de las maledicencias, de los ladrones,
de toda cosa, de toda maldad, de toda injusticia, por el simple hecho de que Jesús estaba en contra de todo eso, lo aborrecían. Entonces, si tú estás allá afuera, incluso aquí adentro de la iglesia, una de las cosas que tú debes hacer, teniendo de ejemplo de querer ser como Jesús, para mantener esa firmeza, es de que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, quizás también nos lleguen a aborrecer, quizás también no, por tener esas mismas actitudes, por tener esas mismas cosas que tenía Jesús, nosotros también debemos hacer la parte de nosotros. Eso es algo que también tiene que formar parte de nuestra firmeza en nuestro corazón, de que nosotros también tenemos que aborrecer ese tipo de cosas y quizás no haya agrado en las personas, quizás no haya agrado en la gente. Jesús lo crucificaron. Entonces, quizás a ti no te vayan a crucificar, pero tú no puedes aplaudir o estar totalmente de acuerdo con algo que se sale de tus convicciones, de tu creencia. Entonces, quizás se te presenten situaciones como esas que te acabo de mencionar, pero puedes estar tranquilo porque esas son cosas que también marcan la firmeza de tu corazón. Aborrecer ese tipo de cosas, aborrecer lo malo. Y eso es algo que cambia y que nos transforma nuestra vida. Otra de las cosas que podemos hacer en donde encontramos esa firmeza, y es que tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que poner de nuestra parte porque yo no sé ustedes, pero yo no he visto un puente que se sostenga de un solo lado. Yo creo que una de las cosas es que si nosotros queremos mantener esa firmeza, nosotros tenemos que tener dos bases sobre ese puente. Y una tiene que ser Dios y la otra tiene que ser nosotros. Si una de las dos bases no está, no va a haber ningún puente, no va a haber ninguna conexión. Entonces, si nosotros queremos encontrar esa firmeza, debemos ponernos también ahí como base sobre ese puente. Ya Dios hizo su parte. Dios envió a su Hijo, Dios envió a Jesús. Entonces, Dios siempre está ahí. Nosotros también tenemos que hacer nuestra parte para encontrar esa firmeza. Otra de las cosas debe ser un árbol firme que dé buenos frutos. Como el ejemplo que te daba ahora, tú puedes ser un árbol donde si tus frutos se te acaban, ya no vas a tener a quién bendecir, ya no vas a tener que aparentar, ya no vas a tener a quién ayudar. Pero si ese árbol echa buenas raíces, si ese árbol está bien plantado, tú vas a dar fruto. Si un árbol está bien plantado, tú vas a dar fruto. Entonces, si nuestra raíz es Dios, si nuestra raíz es Jesús, nosotros somos parte de ese árbol, nosotros vamos a seguir dando buenos frutos. No vamos solamente a tener apariencia, no solamente vamos a aparentar algo que no somos, sino que vamos a tener firmeza porque nuestra raíz, que es Dios, es la que nos va a hacer salir un nuevo fruto, salir otro nuevo fruto, salir otro nuevo fruto, y de esa manera vamos a seguir bendiciendo en la casa de luz, en la iglesia, aquí en Jeff, en los Andes, en Condado del Rey, en la escuela, en el trabajo. Entonces, de esa manera, si nosotros
estamos bien arraigados, si nosotros tenemos firmeza, vamos a seguir dando buenos frutos. Eso es otra de las cosas donde nosotros podemos encontrar firmeza, estableciéndonos, teniendo buenas bases, buenas raíces en Dios. Y hay algo que menciona también la palabra, de que si tú eres un árbol y si tú no llevas buen fruto, la Biblia dice que serás cortado y echado en el fuego, porque solamente puede servir para leña, y después que queda leña no vas a quedar nada ahí en ceniza. Entonces, si tus bases están firmes, si tus bases están bien arraigadas, vas a seguir dando buen fruto y vas a ser un árbol que no merece ser cortado. Y es que si tu vida vale mucho, guarda esa firmeza y establece buenas bases y buenas raíces en Dios, buscando siempre de Dios. Otra de las cosas en donde encontramos la firmeza es dejando vivir a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo en mi vida. Yo creo que si tenemos esas tres cosas que son fundamentales, siempre vamos a tener firmeza. Yo creo que es una de las cosas. Si esa parte no está en nuestra vida, la cosa no va a funcionar. Como le mencionaba ahorita, va a ser un puente que no hay un puente con una sola base. El puente se viene abajo. Entonces, si tenemos a Jesús, tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo, esa firmeza en nosotros se va a mantener y va a hacer que llevemos mucho fruto.